Porque creo que las instituciones educativas en general, salvo algunas excepciones destacables, creo que terminan siendo todavía bastante tradicionales. Y si hay un sector al que se le debería exigir transformación, sin duda tendría que ser educación. Vamos chicos que pasan en nuestras aulas 3 o 4 años y hay que estar pensando cómo los formamos para ese mundo dentro de 3 o 4 años. Que cambia todo el tiempo. Que mañana Evoluciona. ya cambió. Creo que los que destacamos son los que logramos llevar esa tendencia, reconocerla y llevarla a la clase Al hoy, rápido. lo antes posible. Es un hecho que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos. Yo creo que la inteligencia artificial como tecnología, y a partir de todas estas plataformas que conocemos, como ChatGPT, entre otras, ha tenido la gran ventaja de materializarse de una forma muy sencilla. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinventa Podcast. Yo soy Amelia Altamirano y en esta 4ª temporada hablaremos sobre la innovación en la educación. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña José Miguel Marchena. José Miguel es gerente de innovación en ISIL, tiene más de 15 años de experiencia en procesos de transformación y propuesta de desarrollo valor, tanto en el sector de educación como financiero. Es columnista, docente, tiene una maestría en innovación y es candidato a doctor en educación superior. Hola José Miguel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No, Amelia, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar en este espacio y de hablar de un tema que me gusta tanto, ¿no? La innovación en educación. Bueno, José Miguel, cuéntanos un poco cómo llegaste al rubro de la educación. Primero llego a la educación después de estar muchos años en un sector que aparentemente es muy distinto, el sector financiero, curiosamente. Estuve casi poco más de 8 años trabajando en el Grupo Sura, es un grupo multilatino con muchas operaciones alrededor de esta parte del mundo. Pero desde antes, incluso desde el colegio, yo ya venía incubando un interés por el aprendizaje, ¿no? Me gusta llamarlo a mí más aprendizaje que educación. Me parece que el término aprendizaje es bastante más abarcativo. Ya seguramente discutiremos sobre eso más adelante. Desde el colegio encontré un espacio como para canalizar curiosidades, inquietudes, que fue creciendo con los años hasta que alrededor de los 20 tuve la oportunidad de empezar a dictar clases, ¿no? Alguien me invitó a participar en algunos programas de posgrado en una escuela de posgrado local, y desde ahí, por cierto, nunca dejé de dictar hasta ahora. Y luego llega la propuesta de ISIL, hace poco menos de 10 años, en una transición que quizá a priori parecía poco probable, ¿no? Pasar del sector financiero en una empresa muy grande. Sin embargo, para mí era una oportunidad inescapable, ¿no? ISIL no solamente me ofrecía la oportunidad de formar parte de la que es, en mi opinión, la organización educativa con el ADN de innovación más latente, sino que además era la oportunidad ideal para combinar dos cosas que me gustaban mucho, ¿no? Por un lado, enfocarme en el desarrollo de propuesta de valor, en el desarrollo de productos y de negocios, pero al mismo tiempo todo esto en un sector como el de educación, en donde tienes la capacidad y la oportunidad de impactar de forma tan profunda en la vida de las personas. Trascender, ¿no? Tal cual. Y cuéntanos un poco qué está haciendo hoy ISIL justamente para fomentar la innovación dentro de sus aulas, en los alumnos. Es muy curioso que me lo preguntes así, porque cuando nos referimos a dentro de las aulas, y a mí me gusta mucho contrastar lo que pasa dentro del aula, y ya no como el espacio físico, ¿no? Quizás como la analogía de lo que pasa en una clase. Ya sabemos que las clases hoy ocurren de muchas formas y las aulas ya no son, digamos, un recurso imprescindible. Y lo que pasa por fuera del aula, es decir, lo que pasa en el mundo exterior, ¿no? Que a veces ese contraste no es tan positivo. Entonces, si me preguntas qué hemos hecho en ISIL, creo que lo primero es entender eso, ¿no? Entender que lo que está pasando por fuera de las aulas a veces está siendo mucho más revolucionario y rupturista que lo que pasaba dentro de las aulas. Y es parte del ecosistema de educación también ahora. Sí. De alguna manera sí, afecta. tal cual. Yo soy bastante crítico en ese sentido porque creo que
las instituciones educativas en general, salvo algunas excepciones destacables, creo que terminan siendo todavía bastante tradicionales, ¿sí? Y si hay un sector al que se le debería exigir transformación, sin duda tendría que ser educación. Pero para responder a tu pregunta, lo que hacemos en ISIL es primero entender que hay un contexto que cambia abruptamente, ¿no? Que hay una constante, permanente situación de incertidumbre y que estamos formando chicos y chicas que van a enfrentar ya mismo ese contexto, ¿no? Entonces, para empezar, hay que reconocer variables como esa, hay que reconocer que la tecnología es sumamente influyente y que tiene que ser parte de sus vidas, y que la dinámica de aprendizaje no puede estar ajena a estos contextos y a estas necesidades nuevas que les obligan no solamente a aprender, sino a vivir experiencias que les permitan ejercitar su capacidad para dar soluciones. Y salir, estar listos. Cada vez más rápido, ¿no? Y es desafiante porque a nosotros nos toca una labor casi como de visionarios, ¿no? Porque formamos chicos que pasan en nuestras aulas 3 o 4 años y hay que estar pensando cómo los formamos para ese mundo dentro de 3 o 4 años. Que cambia todo el tiempo. Que mañana ya cambió. Sí, tal cual. Es desafiante, pero al mismo tiempo es muy apasionante, ¿no? Y creo que hemos logrado encontrar, no sé si es una fórmula secreta, pero sí creo que hemos encontrado los recursos para poder responder con agilidad a esas demandas. José Miguel, nos encantaría conocer algún proyecto en especial que hayan podido realizar en ISIL, pero sobre todo conocer los aprendizajes que les dejaron. Bueno, todos los proyectos, ¿no? Nos dejan aprendizajes y en ISIL estamos permanentemente enfrentando proyectos nuevos. Quizá 2 de los proyectos más icónicos del último tiempo para ISIL creo que sería, por un lado, un proyecto que ocurrió entre los años 2014 y casi 17, nos tomó como 3 años, una iniciativa muy ambiciosa que partió de la Gerencia General, de cuestionarnos la forma en la que estábamos en ese momento haciendo las cosas, ¿no? Y fíjate que es un ejercicio no solamente interesante, sino bastante desafiante, que te hagas esa pregunta cuando las cosas aparentemente marchan bien. Poco usual. Pero es el mejor momento, quizás, ¿no? Y nos cuestionamos todo. Nos cuestionamos desde la forma en la que estamos organizados, justamente con esto que hablamos antes de un poco ser críticos de esta inercia con la que algunas instituciones educativas siguen estructuradas, hasta la forma en la que estamos impartiendo clases, el diseño de nuestras propuestas de aprendizaje, los programas, etc. El proyecto le denominamos ISIL 3.0. Creo que es un punto de inflexión en el último tiempo para la organización, y que como mayor aprendizaje te diría que primero fue un proyecto que no pudo haber sido posible sin el involucramiento de toda la compañía, y no solamente, digamos, de los que formamos parte de la organización, sino también de los profesores, de los alumnos, de los padres de los alumnos, etcétera, para recoger opiniones, recomendaciones, sugerencias de un proyecto que sobre la marcha también iba calibrando, obviamente, los ajustes necesarios que hacer e inevitables cuando te enfrentas a desafíos de esa envergadura, ¿no? Qué importante no solamente pensar en el proyecto en sí, sino también involucrar a quienes al final van a recibir el servicio, ¿no? Y hacerlos parte de. Sí, exacto. Es un involucramiento que es, por un lado, saludable, pero además conveniente, ¿no? Sí, porque no te evitas algún reproceso, de hecho. Exacto, sí. Y creo que el resultado tiene que ver con el otro proyecto, ¿no? Del que te quiero hablar, porque están como articulados. Eso pasó como hasta el 2017-18. Uno de los pilares de este proyecto era la tecnología, ¿no? Sabíamos que el futuro de la educación no podía imaginarse sin pensar que la tecnología iba a tener una influencia gravitante. Entonces este proyecto tuvo mucha palanca tecnológica, no solamente desde que nos equipamos en tecnología, se invirtió mucho en tecnología, sino que entendíamos que las pedagogías también tenían que ir evolucionando, incorporando estas capacidades, tanto para el dictado como para que el alumno las desarrolle dentro de sus competencias. Obviamente lo hicimos con una visión, digamos, de crecimiento,
sin pensar que 2 o 3 años Pues, después... llegaría pandemia. Exacto. Estaban preparados, listos. Exacto, íbamos a enfrentar una crisis sanitaria global, ¿no? Que probablemente, bueno, que puso en aprietos a todos, pero que probablemente uno de los sectores que fue más desafiado fue la educación. Sí, la que paró más tiempo también, ¿no? Fue golpeado fuerte. Exacto, y tenía mucho sentido, ¿no? Que haya ese golpe, porque para la mayor parte de las instituciones educativas, particularmente en el Perú, en donde no se había promovido la educación en entornos virtuales, no había cómo esperar que este suceso no te pase una factura. Lo importante para nosotros, y creo que no solo para nosotros, principalmente para nuestros alumnos, es que en la pandemia, digamos, dentro de todo lo terrible que implicó, nos encontró muy bien preparados, ¿no? La virtualidad para nosotros ya era una moneda corriente. Teníamos no solamente los equipos, el know-how, las capacidades y la tecnología para hacerlo, ya lo hacíamos de hecho. Así que, digamos, la continuidad de nuestras clases nos permitieron tener, digamos, el oxígeno para pensar en proyectos nuevos. Y ahí nace un proyecto al que yo le tengo mucho cariño que se llama ISIL Go. ISIL Go nace durante la pandemia, se incuba el proyecto, que es una plataforma de microlearning. Es de hecho la primera plataforma de microlearning que nace dentro de una institución educativa, llámese tradicional. Es una suerte de spin-off del propio ISIL, ¿no? Es una plataforma en la que tú puedes encontrar hoy alrededor de 250 cursos. Exclusivo para los alumnos. No, es una plataforma abierta, es una plataforma en donde comercializamos cursos a un precio muy bajito, donde lo que buscamos es amplificar el alcance del conocimiento que tenemos en ISIL y ponerlo a disposición de la gente en el Perú y alrededor del mundo, en un formato que te permite tener autonomía, ¿no? Casi como un e-commerce, ¿no? Seleccionar el curso que buscas. Que necesitas puntualmente, exacto, sin necesidad de amarrarte de alguna manera a alguna malla curricular. Tal ¿no? cual. Tú creas tu propia experiencia de aprendizaje con autonomía y de punta a punta, desde que te inscribes o seleccionas el curso, lo pagas hasta que recibes el certificado, no interactúas con ninguna persona, por tanto el curso... 100% virtual todo. 100% virtual y además lo resuelves a tu medida, ¿no? Es decir, vas avanzando según tu agenda y tus horarios te lo permitan, ¿no? Entonces yo te diría que esos dos proyectos que de alguna forma están vinculados, o sea, por un lado transformar la organización, que luego nos dejó bien preparados para aprovechar estas oportunidades, nos mostraron, a ver, la capacidad que te da estar pensando siempre o tratando de adelantarte a algunas circunstancias e involucrar a la organización por completa en los procesos de cambio más importantes, ¿no? Sí, qué importante eso de involucrar a todos, ¿no? Para que al final se logre. Exacto. Y cuéntanos un poco de este gran proyecto. Sabemos que acaban de lanzar Harson University, ¿no? ¿Cómo nació y cuál es el diferencial? Bueno, Harson University, digamos, es un proyecto que nace desde ISIL, pero es una universidad licenciada en Estados Unidos, particularmente en la Florida, luego de un proceso bastante riguroso, ¿no? que implica obviamente formar una universidad en Estados Unidos. Es una universidad con un enfoque bastante moderno y vanguardista. Es una universidad que busca dar respuesta a alumnos del mundo entero, ¿no? Que buscan una formación práctica, programas que están indexados a las tendencias más latentes, mucha tecnología, mucha innovación. Innovación, sí. Pero sobre todo una oferta, y ya que me preguntas sobre diferenciadores, creo que lo que diferencia a Harson de las universidades locales y creo que de muchas universidades en el mundo es que nace digital. Es una universidad que tiene una propuesta 100% online, que dicta clases en español, y que además conduce a grados que son reconocidos en el Perú y en otras partes del mundo, ¿no? Así que es una propuesta bastante conveniente. Estamos muy ilusionados con ese proyecto. Genial, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. ¿Y cómo creen ustedes cuál es, en todo caso, el diferencial que tiene hoy en temas de innovación ISIL frente a otros centros educativos? Yo creo que el desafío más relevante a día de hoy en temas de aprendizaje, sobre todo cuando formas a futuros profesionales, como lo hacemos en ISIL con un poco más de 16.000 alumnos, es ya no solo articular, digamos, tus programas o tus carreras, tu propuesta
a las necesidades del mercado, esta frase que ya suena como un poco repetitiva, ¿no? Sino que creo que el desafío está en hacer esto con velocidad, ¿no? Es decir, ya no basta con identificar qué es lo que el mercado está necesitando, sino yo creo que los que destacamos son los que logramos llevar esa tendencia, reconocerla y llevarla a la clase al hoy, rápido, lo antes posible, ¿no? Antes que pierda vigencia, antes que ese chico o esa chica se vea obligado a aprenderla de otra forma, o que la ausencia de esa competencia le exponga a perder una oportunidad de empleo o una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, nuestros esfuerzos, obviamente, además de todos los despliegues de una institución educativa como la que somos, te diría que ahora mismo están enfocados allí. Están enfocados en intentar que ese proceso ocurra a la mayor velocidad posible, que nuestra propuesta sea, por tanto, la más pertinente que pueda encontrar un alumno o una alumna. Y para esto, obviamente, no solamente nos apalancamos en mucha innovación, en procesos ágiles, sino en mucha tecnología, ¿no? Yo te diría que en los últimos años la tecnología ha sido uno de los espacios en donde ISIL ha puesto no solamente mucha atención, sino mucha inversión también. Sí. Genial. Y justamente, ¿cómo vienen ustedes afrontando todas esas nuevas demandas del mercado, las nuevas tecnologías que hoy tenemos? ¿Cómo lo involucran o lo tienen hoy dentro? Yo creo que lo vivimos de dos formas, ¿no? Lo vivimos primero desde la misma organización, es decir, nosotros respiramos tecnología, ¿no? Estamos permanentemente expuestos a incorporar tecnologías en nuestros propios procesos y aprender de esas tecnologías nuevas, a explorar, a probar, y obviamente luego ver cómo llevamos eso a las aulas, ¿no? O en todo caso a la experiencia de aprendizaje del alumno, ¿no? Todas nuestras carreras, todas sin excepción, tienen algún componente o de tecnología o de competencias digitales. Desde competencias digitales elementales, ¿no? Que pueden ser nuestra habilidad y capacidad para poder investigar, interactuar con una red social o poder tener comunicación en espacios virtuales, hasta competencias digitales más avanzadas, que son las que desarrollamos ya en nuestras carreras de tecnología, ¿no? Que por cierto es un portafolio, es un sector, es un clúster al que le hemos puesto particular atención. De hecho, ahora mismo somos el instituto con el portafolio de carreras de tecnología más grande, ¿no? Con 4 carreras muy nuevas que tienen que ver con ciencia de datos, arquitectura de datos, computación en la nube, ciberseguridad, que son finalmente oportunidades no solamente de formación, sino oportunidades de formación que decantan y conducen a niveles muy altos de empleabilidad. Los egresados de nuestras carreras de tecnología son los que tienen el nivel de ingresos más alto y además son los que tienen el porcentaje de empleabilidad también más alto. Genial. Los resultados los acompañan entonces. Sí. Qué bueno. Y justo hablando eso del tema de los datos, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que se involucra en la educación? A ver, para empezar, yo creo que la inteligencia artificial de algún modo se involucra no solo en la educación, ¿no? Yo creo que es una de estas tecnologías que probablemente genere un parteaguas, ¿no? Es decir, un punto de inflexión. Yo creo que la inteligencia artificial como tecnología, y a partir de todas estas plataformas que conocemos como ChatGPT, entre otras, ha tenido la gran ventaja de materializarse de una forma muy sencilla, ¿no? Eso ha hecho que esté ahora en el vocabulario de cualquier persona y por tanto estemos expuestos a querer saber más. Y las posibilidades que tiene para poder incorporarlas en la forma en la que vivimos, comunicamos, trabajamos y nos educamos es muy poderosa, ¿no? Por tanto, yo te diría que en educación, con los cuidados que hay que tener, ¿no? Ya se habla mucho de estos sesgos algorítmicos, digamos, de la calidad finalmente de esa interacción o de las respuestas que esta interacción te puede generar, etcétera. Pero quitando eso a un lado, yo creo que es una obligación que expongamos también a los alumnos, a los estudiantes, a tener contacto con estas tecnologías y que lo hagan en un espacio tan seguro como puede ser la parte de aprendizaje. Exacto, ¿no? Sí. Además, yo creo que la influencia que puede tener la inteligencia artificial en la educación tiene varios frentes, ¿no?
desde la misma organización educativa. Nosotros ya de por sí tenemos algunas soluciones de inteligencia artificial que nos ayudan a resolver de forma más veloz algunos procesos aparentemente burocráticos o administrativos. Estamos trabajando también en encontrar formatos en los cuales esta inteligencia artificial pueda facilitar el trabajo del docente, para que el docente no tenga que ocuparse de cuestiones repetitivas y mecánicas. Operativas. Exacto, y que pueda más bien poner toda su energía en donde mayor valor genera, ¿no? Que es en la enseñanza. Y para los alumnos, desde luego, ¿no? Entonces yo creo que cualquier tecnología hay que abrazarla, hay que conocerla, obviamente hay que identificar cuáles pueden ser sus pasivos, no hay que tener miedo, hay que quitarnos esa paranoia. Sí. Y buscar el equilibrio también, pues, ¿no? Con la parte humana, definitivamente. Desde luego. Y ahí hablaba esta paranoia que hay respecto de que la inteligencia artificial no va a quitar el empleo. Bueno, lo cierto es que, de algún modo, sí. Es un hecho que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, mientras más rutinarios va a ser el impacto mayor, ¿no? Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos más bien es ¿qué no hace la inteligencia artificial bien? Y de momento lo que no hace bien es tener creatividad, sentido común, distancia crítica, criterio, ¿no? Esas habilidades socioemocionales en las que deberíamos poner énfasis. Buenazo. ¿Y cuál crees tú, un poco ya ahora cerrando, cuál crees tú que es el rol que tienen los institutos para generar profesionales innovadores? Yo creo que, y te puedo hablar de ISIL, nuestro propósito es formar buenos profesionales y buenas personas. Por tanto, somos muy conscientes de la tremenda influencia que tenemos en la vida, no solamente de los más de 16.000 alumnos que tenemos ahora, de los más de 20.000 egresados, sino de sus familias, sus padres, hermanos, etcétera, ¿no? Y finalmente también de sus carreras profesionales. Entonces, yo creo que la mejor manera de enfrentar con madurez, pero además con responsabilidad, ese desafío es un poco todo lo que hemos hablado en esta conversación, ¿no? Es intentar siempre proponer una propuesta educativa que sea pertinente, que incorpore las tendencias más relevantes, que los forme como profesionales con mucha capacidad de adaptarse, con una set de competencias que les permita lidiar con este contexto de incertidumbre del que hablábamos al inicio, ¿no? Un tema más de mindset, ¿no? O sea, de cultura, ¿no? Sí, yo creo que la combinación ideal y donde creo que cualquier profesional no debería perder de vista su enfoque es en un mix entre las competencias técnicas que te van a hacer seguramente especialista en alguna materia específica y estas competencias llamadas, en mi opinión, equivocadamente soft skills o habilidades blandas, ¿no? Que no son muy blandas, más bien son muy influyentes. Creo que esa combinación es la que finalmente puede terminar haciendo de un profesional alguien que tenga una proyección de carrera exitosa, ¿no? Y bueno, y todo lo que nos has comentado, todos los proyectos y cómo está involucrada ISIL en todo este mundo de la tecnología y la innovación, ¿cuáles son los aciertos, los principales aciertos que han tenido en todo este tiempo? Yo creo que quizás los principales aciertos pueden tener que ver con darnos cuenta oportunamente de cómo está cambiando el sector, ¿no? Y creo que eso se explica no solamente por la calidad de los profesionales que trabajan en ISIL, sino además, digamos, por los 40 años de experiencia, ¿no? Son 40 años que hemos estado educando y formando profesionales en el Perú. Eso nos hace entender mucho la cultura local. Ahora también no solamente la cultura local, sino también hemos extendido ese conocimiento y esa comprensión por fuera del Perú. Hemos entendido la velocidad en la que los cambios ocurren, las capacidades que los alumnos y los estudiantes necesitan para poder enfrentar ese contexto tan complejo. Y hemos, sin prejuicios y sin paradigmas, innovado, más pidiendo perdón que pidiendo permiso, ¿no? Genial, se avanza más rápido. Sí. Qué bueno. Y ya para terminar, José Miguel, si nos podrías recomendar algún libro, podcast, serie. Buena pregunta. Un libro que yo creo que lo podría leer cualquier persona, pero sobre todo quienes les gusta el tema de la innovación. Es un libro que ha sido muy determinante para mí. Es el libro
Originales, el nombre es Originales de Adam Grant. Es un libro que primero se lee muy fácil, es un libro al que recurro y he regresado más de una vez, porque además tiene la particularidad de que se puede leer de un tirón, pero también puedes regresar a los capítulos con independencia, ¿no? Están desarticulados de los demás. Y Adam Grant, que por cierto tiene otros títulos muy, muy interesantes, en un lenguaje bastante simple nos explica cómo lograr que la innovación finalmente sea un esfuerzo sostenido, ¿no? Que no sea un chispazo de creatividad, sino que sea tal cual un proceso constante. Y cómo los inconformes, que es como él denomina a los innovadores, son finalmente los que mueven el mundo, ¿no? Así que si tuviera que sugerir un libro sería ese. Y una serie, hace poco, y devolviendo el favor que me hizo alguien muy cercano a mí hace algunas semanas, que me sugirió ver una serie que se llama Dropout. Dropout es una serie que la pueden encontrar en una de estas plataformas de streaming, que repasa la vida y el éxito fugaz que tuvo Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes fue prematuramente fundadora de una empresa hacia fines del 2010, me parece. Abandona Stanford y funda una empresa que se llama Theranos, ¿no? Que prometía revolucionar el sector de la salud a partir de mucha tecnología. De hecho, llegó a ser un unicornio, etcétera, ¿no? No les voy a spoilear, pero en contraste a la recomendación del libro, esta serie es todo lo que no hay que hacer en innovación, ¿no? Sí, porque es una historia que justamente narra digamos, los desaciertos de Elizabeth liderando la compañía. No estoy intentando no contarles más de lo necesario. Y creo que es una buena manera de entender también cómo el talento, ya que hablamos de educación, también puede tener... se puede conducir por caminos que no necesariamente sean los más apropiados, ¿no? Y tan importante que también se aprende de los errores, ¿no? Una fuente de aprendizaje importante. Sí, cuando vean el desenlace se van a dar cuenta que Elizabeth debe haber aprendido esos errores. Genial, buenísimo, José Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa tan interesante. Muchas gracias. Buenísimo. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en Spotify como Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Banbif. Hasta un próximo episodio. Adiós.